Acabamos de disfrutar de esta magnífica película de 1957 que obtuvo nada menos que 7 Oscars, todos los importantes: mejor película, mejor director, mejor actor Alec Guinness, mejor montaje, mejor fotografía, mejor música, por supuesto, e incluso mejor guion adaptado, que además ese Oscar tuvo bastante polémica. Hablaremos de todo ello con las personas que ya nos acompañan. Saludamos en primer lugar, que es la primera vez que está aquí en este enclave de cine, a Javier Jiménez Olmos, que además de miembro de la Fundación Seminal de Investigación para la Paz es coronel de la Reserva. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Nos vuelve a acompañar esta noche Roberto Sánchez, que además de profesor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, es también crítico de cine. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Y también nos vuelve a acompañar nuestro crítico de cine de ZTV, Daniel Calavera. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Voy a pedir a los contertulios una primera reflexión sobre esta magnífica película que todos hemos visto muchas veces, pero que siempre es un placer volver a ver, porque desde luego, desde mi punto de vista, no pasa el tiempo por ella. Una primera reflexión: ¿de quién va esta? ¿Con qué te quedas de esta película? Bueno, pues esta película aparentemente es una película de cine bélico, pero se queda, va mucho más allá del cine bélico. Podemos ver, es una película de ideales, es una película de valores, es una película de perversión incluso de esos valores, de liderazgo, es una de derechos humanos, tiene unos diálogos que me imagino que nuestros críticos de cine interpretarán mejor que yo, pero tiene unos diálogos excelentes, y para mí es una película que yo la vi siendo muy niño, es muy actual. Creo que se puede ver hoy en día y sacar muchas consecuencias de la película. Una primera reflexión, Roberto. Yo la voy a hacer porque ya venía con esa obsesión de verdad sobre el director, que en este caso los guionistas sobre el británico de Bing Lee, inglés además, que es una de mis debilidades, debo reconocerlo. Además pedí venir porque la película también me entusiasma, pero la trayectoria en general de este realizador también. No muy larga, porque precisamente a partir de este año, a partir del año 57, empieza a adoptar un tono espectacular, grandilocuente, brillante en su cine, pero que por cuestiones de producción hace que los trabajos se vayan alargando en el tiempo, ¿no? La preparación era muy compleja, ¿no? Recuerden Doctor Zivago, Lawrence de Arabia, películas, historias muy complejas, ¿no? Muy difíciles en producción, ¿no? Y entonces eso hizo que sus trabajos se fueran alargando en el tiempo, como
muy apropiado para recordar eso. Por eso quería insistir en el magnífico director que es David Lean, que en esta ya lo había hecho antes en alguna adaptación de Dickens, pero en esta película empieza a aunar, lo estábamos comentando antes, el espectáculo con el contenido. Es capaz de hacer una película magnífica desde el punto de vista visual. Hay que verla en pantalla grande, lo más grande que puedan, porque el formato Scope aquí está realmente aprovechado al máximo, ¿no? Y el trabajo con el color, la iluminación, pero luego incluso algunas secuencias de acción están magníficamente bien resueltas, pero lo que son los diálogos que se comentaba aquí son en todo punto brillante. El trabajo de actores que son algunos con mucha tradición, tienen mucha tradición en el cine, el japonés Setsue Hayakawa o el magnífico Alec Guinness también en el mundo del teatro y en el mejor cine también británico, pues son todo va sumando, ¿no? Todo va sumando en esta magnífica película. Dani, una primera reflexión sobre el puente sobre el río Kwai. Pues es que coincido prácticamente con todo lo que acabas de decir, porque o sea, no solo es una gran película de David Lean, su primera gran película, no es mi favorita de David Lean, debo decirlo. Para mí siempre va a ser Doctor Zhivago de David Lean, pero sí que es una grandísima película con sobre todo un trío protagonista americano muy bueno, no, perdón, americano William Holden y muy bueno, y sobre todo yo más que con la película es que como una de mis debilidades ha sido Alec Guinness desde que soy un crío, es uno de mis actores favoritos. Yo siempre la voy a recordar esta película como no mi papel favorito de Alec Guinness, pero sí su gran papel, a lo mejor por el Oscar que le dieron. Siempre la asocio con su gran interpretación, que está llena de momentos increíbles. Alec Guinness, que además tuvo bastante renuencia al principio para aceptar este papel, tuvieron que desplazarse hasta Londres para convencerle, y que además comentábamos que la estrella, como se puede ver en el cartel, en principio parecía William Holden porque era la estrella de moda, aunque el que pasa la historia sin duda, aparte de por el Oscar, es Alec Guinness. Alec Guinness, que además representa muy bien el papel del líder, que además luego pervierte sus ideales. O sea, el personaje del coronel británico es el típico personaje que se ve hasta en detalles de que nunca intenta perder la dignidad y la compostura. Hay una escena casi al final de la película que se le cae la gorra, está medio loco, pero recoge la gorra y la limpia, ¿no? Es como limpiar su dignidad, ¿no? Es el típico militar británico de la antigua escuela
ha educado en esos valores del honor, la dignidad, que luego, como hemos visto, al final pues se pervierte, ¿no? Como tantas cosas, como pervertimos muchas veces valores tan importantes como el nacionalismo o la religión, que llegan a convertirse en una perversión, ¿no? Entonces, este personaje es capaz de ejercer un liderazgo en un momento muy difícil. Se ve en la película cuando comienza con esa formación precisa. Imaginémonos, o sea, los espectadores tienen que imaginarse lo que es un campo de concentración en 1941, en Birmania, en una selva hostil donde hay enfermedades de todo tipo, donde hay serpientes, bueno, de una miseria enorme, y sin embargo él consigue que sus soldados no pierdan la dignidad, ¿no? Y él mismo no la pierde. Hace, en un principio, hace una huelga de hambre, ¿no? Como luego haría pacifistas como Gandhi. O sea, el coronel, como ahí ve que la única arma que tiene es esa, la saca a relucir para mantener su dignidad y la de sus hombres. Podemos hablar de eso luego a lo largo de... Sí, hay como tres vértices claros, ¿no? Bueno, dos tradiciones y alguien que, y otro país, en este caso simbolizado por William Holden, que se incorpora a este juego de tradiciones militares y de poder, ¿no? De control. Y el primero es el enfrentamiento entre dos tradiciones muy antiguas, muy guerreras, muy bélicas, la británica y la japonesa, en este caso, y luego el que está llegando, que es William Holden, que parece que es pues un convidado de piedra en principio, pero que luego va a tener un papel muy a su pesar. Bueno, muy a su pesar, pues, es que curiosamente es como lo comentábamos de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que casi es muy a su pesar, ¿no? Porque a lo mejor si no se hubiera producido el ataque de Pearl Harbor, las cosas hubieran ido de otra manera, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que este personaje al final acaba simbolizando todo eso, ¿no? Pero siendo una producción estadounidense, comentábamos también que el personaje de William Holden es un poco el típico Geta buscavidas, que al final no le queda otra que convertirse en héroe, pero un poco pues a su pesar. Claro, pero es simpático. Claro que es simpático, sobre todo a las mujeres, ¿no?
mundial, incluso después, los Estados Unidos fueron muy críticos con el imperialismo, con los imperios británico y francés. De hecho, contribuyeron a acabar con ellos. Entonces, pues los otros con su honor imperialista, en cambio el norteamericano mucho más pragmático, mucho bueno, más, pero al final resuelve la papeleta, o sea, al final se compromete. También hay una escena muy bonita en la película, que es cuando los del servicio especial lo convencen, entre comillas, lo chantajean para que vaya. Pero al final va y da su vida, o sea que bueno, la película tiene ese símbolo, es decir, bueno, hay muchas formas de ver el honor y el patriotismo y todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo que tiene, a mí lo que me gusta también, bueno, me gusta, a ver, esto suele pasar, es un tópico, pero está muy bien que pase en una película tan grande como esta, que al final el héroe se redime, se convierte en realmente un héroe justo en la escena final, cuando claro, tiene que hacerlo, es el héroe americano. Vamos a contextualizar un poco, si os parece, esta película, porque sí que está basada, es una ficción, pero sí que está basada en personajes y en hechos reales, en la construcción de ese puente sobre el río Kwai, que fue construido por prisioneros de guerra, y que además en los alrededores sí que hay muchos monumentos a todos los que trabajaron ahí y dieron su vida por la construcción de este puente. Y una cosa que todo el mundo recuerda de esta película, que es la banda sonora, vamos a escucharla. Ese silbido que hasta los que no sabemos silbar lo intentamos hacer, que también es un silbido real de una marcha británica. Es una marcha británica. No recuerdo el nombre, es una marcha de un coronel, también dedicada, pues, los británicos, entre sus tradiciones, bueno, como han sido muy imperialistas, siempre han tenido muchas fuerzas expedicionarias, pues está claro que una forma de arengar a los soldados y luego darles honor, pues eran las marchas militares, algunas de las cuales son muy bonitas. Esta, por ejemplo, recorremos la de la Gran Evasión, casi todo, la de los cañones de Navarone, ¿no? Pues son marchas militares que los británicos en sus paradas militares las usan, ¿no? Por ejemplo, cualquier turista español que va al relevo del Palacio de Buckingham, además de que me sorprendió mucho de marchas militares con música de los Beatles, en el relevo del Palacio de Buckingham, y es una cosa, sí. Bueno, pues además ponen estas. Sí. Malcolm Arnold, que es el compositor de la banda sonora, evidentemente fue una vez más fiel a sus tradiciones y hizo arreglos estupendos sobre este tipo de música, aparte de introducir elementos más puramente dramáticos que también son muy eficientes, ¿eh? Una buena película no lo es si no son buenos todos los componentes, ¿no?
controvertido de los guionistas, que esto sí que, bueno, casi todo es muy británico en la película. El director, Alec Guinness, todo es, la mayoría de los actores secundarios, puesto que los prisioneros son ingleses, son actores ingleses y británicos, ¿no? Pero los guionistas en este caso y el productor son norteamericanos, y esto acaba pesando, aunque lo estábamos comentando también, que a mí me llama la atención que trabaja Michael Wilson, que es un hombre muy identificado, uno de los guionistas, muy identificado con la izquierda en Estados Unidos, porque es el guionista de La sal de la tierra, que es una película muy que cuenta una huelga minera, en Nuevo México, ¿no? Y en la sal de la tierra, y siempre, bueno, una película que tuvo problemas para estrenarse por su compromiso político, precisamente, ¿no? Y aquí está figura como guionista también en El planeta de los simios. En cualquier caso, los dos guionistas no pudieron aparecer en los créditos originales, tuvieron muchos problemas, incluso no pudieron recoger el Oscar, que al final lo recogió Kim Novak porque iba a ir el novelista francés Pierre Boulle, que es el que escribió El planeta de los simios, toda la saga, pero también renunció porque cambiaron el final. Ajá, claro. Hubo controversias, comentarlo, Dani. Sí. Y además que bueno, que estaban con lo de la caza de brujas por aquel entonces, y iban a por ellos, a por los dos guionistas. Claro. Lo del senador McCarthy, pues sí, es una pena. Bueno, lo recogió Kim Novak, que siempre está bien, ¿no? Tener a Kim Novak en el escenario recogiendo premios. Siempre está bien. Hay reflexiones muy profundas, lo estábamos comentando en los diálogos, que seguro, por supuesto, muchas proceden de la novela original, pero otras están introducidas, evidentemente, sobre el papel de Estados Unidos por un lado, pero también sobre cuestiones muy polémicas, ¿no? La película, sobre... como siempre, planteada en plan norteamericano, sobre todo, pues siempre plantea las películas buenos y malos. Las cosas no son así, ¿no? Bueno, de hecho, hay hechos reales de algún coronel japonés que comandaba campos de concentración, que no solamente no fue condenado por crímenes de guerra, sino que luego fue felicitado y De tuvo... hecho, un coronel Saito, que aunque toman el nombre, no parecía... En fin, no se las parecía películas, bueno, pues lógicamente en aquella época todavía estaba reciente el final de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente reciente, pues es una película de vencedores y vencidos, como la de los cañones de Navarone, por ejemplo, o tipo de cualquier película de esas, buenos y malos. En realidad la película
intenta poner de muy malos a unos y muy buenos a otros. La realidad seguro que no sería así. O sea, en una guerra seguro que no se haría. Sería así. Bueno, en este campo de concentración, el coronel japonés, que hace un personaje de malo, cruel, duro, que se pasa a las convenciones de Ginebra, las tira, dice, bueno, las convenciones de Ginebra, para que sepan los espectadores, son unas convenciones que son las que regulan el derecho internacional de la guerra, ¿no? Y que son una manera de dulcificar lo que difícilmente es. Pero en cualquier caso, el motivo de la disputa, que es que el coronel británico no quiere que los oficiales trabajen. Eso está reconocido en la tercera convención. Pero en cualquier caso, la explicación que le da el japonés tampoco es mala. Todos tienen que trabajar. Sí, ese es el diálogo. Ese es el diálogo. O sea, la Convención de Ginebra dice de que los oficiales no tienen que hacer trabajos de ese tipo y tiene su explicación. Hay que ver el contexto, ¿no? El que los oficiales, que digamos de alguna manera, vamos a pensarlo no en estos días, sino en la situación, en un campo de concentración, pues tiene que haber una serie de personas que de alguna manera mantengan el orden y la disciplina allí, porque si no aquello se comerían, como terminó habiendo casos de canibalismo en los propios campos de concentración. Claro, es que cuando lo hablamos así tan tranquilamente, pero hay que verse en medio de la selva, en un campo, en una guerra, las cosas no son como... Entonces tiene siempre que haber unas personas. Normalmente los oficiales en aquellos tiempos, vamos a pasar, pues eran los que más cultura tenían, los que más nivel, más educación, los soldados menos, pues entonces eran los que de alguna manera eran los que de alguna manera podían. Por ejemplo, la convención también recoge de que los médicos, se ve en la película, los médicos y el personal sanitario son los únicos que pueden conservar su rango. Entonces les tienen que dejar que cumplan su misión como médico, su misión. Esto se ve muy bien en la película. Eso se ve muy bien en la película. O sea, el estatus del médico es muy grande ahí, porque tiene el estatus, y perdóname, pero el único que mantiene la compostura y el mismo discurso desde el principio es el único que le dice, pero a ver, esto podría ser traición, cuando ya el personaje de Guinness está absolutamente pues ya enloquecido con esa construcción del puente. Además se interpreta muy bien James Donald, este hombre que además hemos dicho que salió también en La Gran Evasión con un papel, ahí hacía de oficial al mando, me parece, de los que estaban ahí prisioneros ingleses, junto a Richard Attenborough, y
era un coronel de alto rango. Y la verdad es que sí que es verdad que durante la película seguramente es el único personaje que desde el principio es fiel No, y bueno, a sus no ideas cambia. Y además cierra la película recordándoles cierto. Sí. es su reflexión sobre lo terrible, sobre la barbaridad que se ha hecho, que parece que defina en realidad casi todas las barbaridades que han podido ocurrir relacionadas con la guerra, ¿no? Es que es eso, lo único Claro. coherente que hay en la guerra es la ciencia, ¿no? En este caso representada por la medicina, porque todo lo demás él mismo lo dice, ¿no? Es una locura. Lo repite varias veces. Es que es una locura. Sí. Es una locura. Entonces, dentro de esa locura, el único personaje capaz de mantener una coherencia y un equilibrio es el médico. Es el médico. El médico. Y con lo que has dicho antes, perdón, No, no, no. con lo que has dicho antes de los buenos y los malos, en esta película me gusta muchísimo que es verdad, en casi todas las películas de bélicas y sobre todo de estos años están muy marcados los buenos y los malos, pero el personaje de Alec Guinness Es bueno, ¿es bueno o es malo? Es un hombre... Yo creo que todos los personajes tienen una doble faz. Incluso el personaje del japonés, al final acabas identificándote en algún modo con él, ¿no? Porque en el fondo está siendo continuamente derrotado por también la locura y con su propia del otro oficial, y con ¿no? su inexpresividad, como lo expresa. Claro, Esas miradas. y William Holden pues será muy atractivo, pero aquí Victoria está diciendo que le parece un poco el más indeseable de muchos, ¿no? Entonces, En esa época, a lo mejor en todos los tenía que personajes está hay un Claro. juego y un claro oscuro, ¿no? Esa materialización también es muy interesante porque no era muy habitual, como tú dices, en el cine bélico. Sí, Todavía, ¿no? En esa época, ¿no? quería hablar también de lo que supuso esta película en la época. Tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares, lo cual era una barbaridad. De hecho, se rodó entre Ceilán y Gran Bretaña. E incluso se construyó ese puente en la selva, que hubo muchísimos problemas en el rodaje. De hecho, tuvieron casi que arriesgar la vida a algunos de los extras para que no se dinamitase antes de que se tenga que dinamitar. Y compraron un tren local para hacer esta reconstrucción. Y lo que hablábamos, ¿os parece que ha pasado el tiempo por esta película o que más o menos se mantiene bien? Porque realmente, salvo ese efecto especial, que además yo creo que estaba bastante bien conseguido, podría ser una película actual, casi, de hecho, de historia, lógicamente. ya hemos hablado que hay escenas que esa cordialidad en el diálogo hoy en día, si se hiciese, sería puramente dramática, y aquí no, aquí hay como no sé, una nota simpatía, cómica, sí, ¿no? una vena cómica muy buena, y yo creo que ninguna película de David Lean pasa el tiempo por ellas. Es el gran don que ¿Te tienen. imaginas un Doctor Zhivago de ahora? No,
ni Lawrence de Arabia, es imposible. Y eso es lo bueno Hombre, también. para empezar, porque no tenemos estos magníficos actores. También, eso es. Tenemos pero es otros, pero no sé si son tan magníficos. no, pero no se podría. Otro el puente sobre el río Kwai, no pueden. No se puede. Ya no, por poder pueden, pero no sería igual y yo creo que ellos lo saben. No se puede hacer. Hay un director que yo creo que podría hacerlo. No, sí, que probable y que a veces se aproxima o quiere aproximarse y es Spielberg. Sí. Steven Spielberg. Y de hecho hay una película, El Imperio del Sol, que adapta a un escritor británico, a Carol Ballard. Además también es la Segunda Guerra Mundial, que se aproxima. Yo creí ver homenajes al cine de David Lean, en El Imperio del Sol, ¿no? Pero curiosamente es una de las que peor le fueron económicamente, ¿no? Pero bueno. A mí me gustaría, Victoria, preguntar sobre todo a nuestros expertos en cine si por el público, ¿vosotros creéis que el público de hoy aceptaría películas de este tipo? O sea, ¿encajaría dentro? No sé, no hay otro tipo de cine ahora mismo que priva mucho más lo que hablábamos antes, con otro tipo de mensaje un poco más, no lo sé. Hablando de Spielberg, por ejemplo, Salvador Ryan tiene 10 años, tampoco es Sí. Pero precisamente Spielberg también yo creo que tiene en común con David Lean, como bien has dicho, y yo creo que dentro de 50 años tampoco se podrá hacer un remake de una película de Spielberg. No, difícil. No sé. Yo creo que una película como esta sí que sería bien aceptada. Esta tiene varias virtudes. Que sea en cinemascope, que sea en color, porque es algo que el blanco y negro ahora mismo se rechaza muchísimo, salvo un creador muy especial que se decida, pues, un Woody Allen en así, y aún así también va a tener un público fiel pero limitado. Este tipo de películas, las de Lin, yo creo que funcionarían todavía. Hombre, quizá para el público más joven no, pero para un público adolescente, bueno, se están reponiendo películas, ¿no? Ahora sí, con bastante éxito, ¿no? Sí, en las salas en las salas de cine. Entonces, esta podría ir, yo creo que perfectamente una programación, y cualquiera de las de Lin a partir del año 57. Y lo que se refleja en esta película tiene algo que ver con lo que le pasa al ejército, en este caso a prisioneros de guerra. O sea, es real. Hombre, hay que ver en el contexto. El
Mundial se movían grandes masas de soldados, de tropas, ¿no? Entonces, pues el coger 30.000 prisioneros era una cosa prácticamente normal. Entonces, las condiciones, sobre todo que vivían en estas zonas, incluso olvidados de la propia metrópoli, porque los británicos estaban mucho más centrados en lo que ocurría en Europa, y ahí los tenían prácticamente olvidados. O sea, casi después, cuando entran los norteamericanos, ya no, pero en principio, hasta que entraron los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, la parte de Oriente estaba prácticamente olvidada, ¿no? Entonces hay que ponerse la mentalidad de unas personas que no están, eso es muy difícil, ¿no? En una situación normal. O sea, imaginémonos hoy en día cualquier cárcel, por dura que sea de las de España, no era tan dura como un campo de concentración de estos. Con esto no estoy justificando nada, o sea, no vaya a nadie a pensar que estoy justificando que viven muy bien, no. O sea, es simplemente para que nos imaginemos las condiciones. Y ya, traspasándolo a la edad y por ser un poco polémico, vamos a ponernos, por ejemplo, Guantánamo, ¿no? Todos hemos visto las imágenes de Guantánamo. Aparentemente, y bueno, había mucho que hablar, a juicio de muchos expertos, las imágenes de Guantánamo vulneran lo que serían las convenciones de Ginebra sobre el trato de prisioneros, independientemente que fuera. Pero para empezar, porque no son prisioneros de guerra, porque no había ninguna guerra declarada, ¿no? Pero para que nos imaginemos, o sea, cómo unas personas atadas con cadena, mal alimentadas, puestas con la música a todo volumen, o sea, ¿qué tiene que pasar por la mente de esas personas? Nada bueno. Hasta que pierden su conciencia ya se convierten pero en principio nada bueno. Vemos en una escena cuando dice matar, cualquiera de nosotros ahora mismo, matar fríamente, vamos, es que nos repugna. Pero hay que ponerse en la situación de un soldado en donde matas o te mato, que es otro de los diálogos de la película. ¿Os acordáis? Cuando están ahí, Van a reclutar cuando van a reclutar al soldado joven que tiene las dudas, pues no, es que si dudas, mira lo que puede pasar, ¿no? Esto es muy duro, ¿no? Y el público, ojalá nunca pase, pero al que le pasa, tiene que decidir, ¿eh? Yo creo que en ese diálogo hay dos frases, si me permitís, que también hacen reflexionar sobre la figura del ejército, que le dicen, no le piden a honor que reflexione. Sí. Y el siguiente es, intento convencerme a mí mismo
de que no es un crimen matar a un hombre. Claro, ese es el asunto. Por ejemplo, imaginaros los pilotos que bombardearan Colonia y Dresde, ¿no? Montones de ellos. O sea, yo creo que ninguno de ellos, lo dice una persona que ha sido durante muchos años mi profesión, ¿no? Imaginaros una persona que en un avión que tiene que lanzar bombas sobre una ciudad. Yo creo que es repugnante, o sea, yo lo digo, o sea, dicho por mí, creo que no va a asustar a nadie, ¿no? Es repugnante, pero claro, estás en guerra y la guerra es terrible, terrible. El problema es y yo creo que la película en eso también está muy bien. Hasta dónde se puede justificar ciertas acciones, la responsabilidad, hasta dónde puede llegar la obediencia ciega. Tú hablabas, Javier, de la disciplina, del liderazgo, ¿no? Y que es una película muy útil para esto, porque realmente plantea todos esos problemas, ¿no? Y bueno, y creo que tiene una virtud, y es que no ofrece soluciones tajantes, y las que da no llegan a un punto del todo satisfactorio, aunque se cumple. No hay buenos absolutos ni malos Por eso, absolutos. y esos matices yo creo que están muy bien contados, ¿no? No sé si para eso sigue siendo útil también la película, por lo menos para poner los problemas, porque al final pueden ser problemas que se extreman, ¿no? Y en una guerra es algo que puede pasar, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Esa es una de las cosas para los cuales pues los militares profesionales se deben entrenar muchísimo, y es para que no llegara a ese punto de la perversión. O sea, tienes que hacer un trabajo, digamos, entre comillas, trabajo, porque los gobiernos lo han decidido por lo que sea, ¿no? Vamos incluso a suponer que sea una guerra justa, si es que existe alguna guerra justa, ¿no? Que también se podría hacer esa reflexión. Pero cuando llegado el momento, bueno, pues lo tienes que hacer y te surgen un montón de cosas, de dudas terribles, terribles. Hay una escena en la que William Holden, cuando ve a Jack Hawkins que está con el pie que ya no puede andar, y él está empeñado en que tienen que llegar, que la misión es la misión, y él le dice, pues usted abandonaría a su padre con tal de cumplir la misión. Y se puede ver un poco también, mira, un personaje como él, con el norteamericano, ¿no? Que dice algo así, en plan, que no todo es... Y una de las cosas que me parece fascinante de esta película también es cómo en las peores condiciones un ser humano puede intentar mantener la dignidad. Hablábamos, por ejemplo, con lo de la gorra, cuando se le ve la cabeza ya sangrando, que está a punto de morir, que está
Sí, su principal preocupación. por supuesto, las Esa formas, es la flema inglesa, ¿no? La por supuesto, y es que yo siempre he creído que si tiene que haber actores que sean ingleses, y si tiene que haber un actor inglés, Alec Guinness. Esa elegancia y sobre todo en esta película se ve esa, con cualquier cosa, o sea, esa con la forma, toga sí, de Obi-Wan Kenobi o con lo que sea. con lo que Es una gran escuela, la británica, no hay que olvidarse su sólida formación teatral, lo bien que han sabido adaptarse sus actores teatrales al cine, que en otros sitios pues no ha sido tan así, ¿no? Estoy pensando incluso en España, ¿no? Que grandes actores teatrales no han tenido esa facilidad, quizá porque no ha habido guiones, bueno, ahí podríamos entrar en discusión, ¿no? Pero no han sido capaces de doblarse, de pasarse y de ser muy buenos actores cinematográficos también, ¿no? Hombre, aquí también tiene un punto teatral que es esa muerte de Alec Guinness cuando cae sobre el explosivo, Bueno, ¿no? Sobre el detonador. Sí, es un poco lo deja en la duda si realmente Así lo a a propósito. propósito. Pero yo creo que esos son esa trucos ambigüedad es brillante también, ¿eh? cinematográficos muy sí, brillantes, porque estas películas donde te lo dan todo hecho, yo como espectador no he entendido como vosotros, sino como un espectador normal. A mí me gusta salir del cine con dudas, ¿eh? Como, Sí, 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 sí. o sea, Que a mí también, que me sorprendan un que me poquito, ¿no? sorprenda. Y que ve mucho cine todavía busca más la sorpresa, ¿no? sí, Quizá el espectador del éxito de turno no busca eso, busca solo entretenimiento, ¿no? Yo lo puedo llegar a entender, pero quien consume o quiere consumir el cine como una forma de expresión artística con ciertos valores Eso es. que los puede llegar a tener, pues busca algo más, ¿no? Y esta película yo creo que da un poco de todo. sí, Y el ejército británico es tan temático y tan diferente Bueno, de los demás ejércitos, ¿o no? En la realidad. yo Tú que los habrás visto ahí. sí, bueno, yo he tenido experiencia porque, como sabes, he estado algunos años destinado con ellos. Eh, los británicos tienen muchas cosas que aprender. En general, los educan para ser así, eh, para ser flemáticos, para las formas es muy importante, para ellos las formas es muy importante, pero en todo. Entonces, pues no elevan el tono casi nunca, están muy moderados. No es la imagen de los hooligans que nos quieren a ver aquí, de los que vienen a solo emborracharse o los que vienen al fútbol, no. O sea, la imagen en general de los británicos en general es muy flemática, y en particular en el ejército hoy en día incluso los entrenan muchísimo para responder ante los medios de comunicación, cosa que es muy importante.
la forma de llegar al público, la forma en una palabra, están vendiendo el producto, pero lo están haciendo y todo siempre con mucha cordialidad y muy respetuosamente, lo cual no quiere decir que haya sus excepciones. O sea, el personaje del coronel refleja perfectamente lo que es el ejército británico, salvo la perversión final de la locura, ¿no? Pero lo que son los militares británicos. Dani, te he cortado antes. No, que sobre todo hay una escena también que se ve un poco que a lo mejor cuando vemos un tipo de películas como esta en la que un personaje está continuamente en lucha con otro, como pasa con los dos coroneles, nuestro espectador más virgen en este tipo de películas quiere a lo mejor que surja una amistad entre ellos, después o un respeto mutuo, y está muy bien que en esta película ese respeto se ve cuando Alec Guinness empieza al final a contarle: llevo 28 años aquí, pero el coronel Saito no solo lo escucha, esa clase de respeto está muy bien. Son enemigos, pero no tienen por qué, pero tampoco amigos, tampoco acaban como amigos como podría pasar en otra película. Es respeto. Como oficiales yo creo que se entienden desde el principio, ¿eh? Sí, o sea, lo que pasa es que cada uno está en su papel y el oficial japonés también está muy presionado y hay un momento en una de sus primeras derrotas ante él que lo reconoce, que es que su situación también es límite, ¿no? Incluso Entonces, podrías pensar al final que va. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi pensé que iba a suicidarse. sí, Bueno, es le ve con el que cuchillo. es que hay un gesto ahí, sí que parece que lo recuerdo que era aproxima un crío y lo a pensaba. uno de sus rituales, ¿verdad? ¿Y el Sí. ejército japonés es así también? Bueno, ya eso lo Eso ya no. desconozco. Yo el ejército japonés lo conozco por las referencias que nos han querido dar siempre, y la referencia siempre desde el punto de vista de los vencedores. Entonces, bueno, pues siempre hay mucho, todas las películas y todos los libros de la literatura nos los han puesto de muy malos y muy fanáticos. De hecho, el bombardeo de Pearl Harbor, que seguramente, bueno, hay muchas teorías, pero no fue casualidad. O sea, previamente había habido un bloqueo económico a los intereses japoneses en el sureste asiático. Entonces, bueno, pues eso provoca una crisis y ellos dicen: bueno, pues ahora os bombardeo esto para que vuestra flota no pueda hacerme el boicot aquí. Pero eso siempre el cine norteamericano
artístico fenomenal, lo vemos a lo largo de la historia, o sea, la culturalización del cine también lo había durante el periodo de la Unión Soviética en el otro sitio, o sea, también utilizaron. O sea, Goebbels, en pura esencia, por exagerarlo, aparecen los dos bandos, ¿no? O sea, la propaganda a través del cine, que es el medio que la gente lo que más veía era cine, más que leer libros. Ahora ven más la televisión, ¿no? Pero era una forma de crear esa conciencia nacional falsa, ¿no? De estos son los buenos, las cosas son mucho más quizá complejas. entre los también hablo por tengo demasiados referentes cinematográficos y literarios, ¿no?, sobre el asunto, pero quizá entre los japoneses también se ha producido, hablábamos antes de las tradiciones, y sí que hay desde su tradición medieval, por decirlo de alguna manera, la de los samuráis, que por cierto Sessue Hayakawa sí que pertenecía familiarmente, sus ancestros habían sido samuráis, de verdad, o sea, habían sido señores, o sea, que él enganchaba perfectamente con esa tradición, ¿no? Lo que digo es que siempre han tenido una cierta tendencia también por lo menos al extremo, y que, que, es que creo que forma parte de su tradición también. Estoy acordando de un personaje muy carismático, también llevado al cine, escritor y Mishima, ¿no? Que en un momento determinado también dio casi un golpe de estado, o lo intentó, con un grupo de oficiales para enfrentarse a lo que él consideraba que era la invasión norteamericana, ¿no?, de su país, ¿no? Es un personaje, bueno, que acaba haciéndose el seppuku, el harakiri, ¿no? Por cierto, comentabas que este actor, que yo no voy a pronunciar el nombre porque no me lo sé, Sessue Hayakawa, que era actor de cine mudo, ¿no? sí, él Es una empezó larga su trayectoria. primera película, yo creo que es en los años 14 o por ahí, o sea, que realmente es de los pioneros como actor de la historia del cine, y no solo en su país, sino también en Estados Unidos, porque es de los primeros actores característicos que empiezan a trabajar allí. Claro, en la época del cine mudo no había problemas con lo del idioma, y él empezó a trabajar con papeles muy característicos, y tú lo comentabas, Dani, también, que era conocido como Chaplin. sí, era famosísimo en su época, y aquí yo creo que se le recuperó, es casi un homenaje, ¿no?, a su trayectoria como Pero actor, tampoco parecía muy mayor, también en ¿no? el cine americano. No, pero si empezó en los años 14, Tenía que serlo. ya tenía sus añitos ahí, en el 47, ¿eh? Y tú también has comentado que fue de lo último que hizo, si no lo Sí, luego casi yo lo
Vamos a suponer que tenía unos 20 años en los años 14, pues vamos a sumar, más o menos, porque ya hacía papeles de, bueno, pues de personaje, era uno de los protagonistas en sus Y películas. comentábamos De también, malo, de característico, en fin, un poco el peligro amarillo de aquellos años, ¿no? Sí, comentábamos también antes de empezar que entre algunas de las cosas que no estaban en la novela original, pero que se adaptaron al hacer el guión, por ejemplo, es el personaje del americano, de William Holden, y las mujeres, porque realmente es anecdótica su presencia allí, eso, ¿no? Yo creo que Sí, un poco realista. un poco realistas. Bueno, Bueno, unas mujeres ahí acompañándoles para servirles la comida. según he leído yo, esto sabrán mal. Hubo varias imposiciones. Una de ellas el personaje William Holden y otro incluir varias mujeres, porque en ese momento, claro, también había que atraer público. De hecho, las películas, es el comentario, algunas que hicieron de submarinos muy buenos, que no salía ninguna mujer. Dice, bueno, la del submarino, por ejemplo, Fallaban en sí, taquilla, ¿no? sí, no sale ni una mujer en toda la película, pues fallan, no sé, hombre. Claro, el cine también tiene su componente sí, hay condicionantes, evidentemente, y más en las producciones de Hollywood, ¿no? Que realmente son, también tienen, bueno, alguien diría que fundamentalmente son negocio, más que arte, ¿no? Pero el novelista no se quedó nada satisfecho con la adaptación, precisamente por ese cambio en el final. De hecho, no quiso ir a recoger el Oscar, aunque sí que recogió el BAFTA al guión. Y entonces fue cuando lo expresó que no estaba de acuerdo con la adaptación que habían hecho. No sé si estaba muy insatisfecho y de hecho, vamos, sobre todo por el cambio del final, se dice, lo del puente, que en la novela, yo no he leído el libro, pero vamos, que en la novela no, si el puente no se está ya. destruye. De hecho, no sé si habéis podido visitar esa zona en Birmania, ¿no? No hemos tenido la Pues suerte. lo que comentaba, ¿no? Es que hasta hace unos relativamente pocas décadas el puente sí que estaba en medio de la selva, pero que ahora es una zona absolutamente construida, que está en las ciudades turísticas, que ha cambiado muchísimo, claro, no tiene nada que ver con lo que vemos. A lo que decías de las películas, claro, que en este tipo de películas bélicas, obviamente, era muy difícil que saliesen mujeres, ya no solo dejando a un lado el tema de la novela, que no saliesen, claro, ahora me está viniendo a la cabeza que la gran evasión no salen mujeres, los del patíbulo tampoco, bueno, No salen las pero claro, salen las prostitutas, pero fíjate cómo salen las mujeres. Sí, claro. Aquí es curioso, no quiero sacarle defectos a la película, que seguramente los tiene, ¿eh? Bueno, vamos a... No me cago, pero precisamente cuando abandona, cuando consigue escapar del campo de
continuación, el personaje que interpreta William Holden, hay una transición como muy mal explicada y poco explicada. De O cómo sea, se llega produce hasta el pueblo, ¿no? una elipsis pues bestial, ¿no? O sea, que no muy explicada y hasta poco justificada, digo, desde un punto de vista meramente argumentado. O sea, no. Y ahí, a partir de ahí, la película, como ya tiene que hacer saltos entre lo que está ocurriendo en el campo de concentración y la nueva vida del norteamericano, pues parece una película completamente diferente, ¿no? Parece Sí, parece el paraíso, muy exacto, muy distinta. No queda el mal, infierno, seguramente argumental desde un punto muy estricto, pues no queda mal, pero resulta como algo lo que hasta ese momento parecía natural, bastante creíble y verosímil, empieza a parecer artificioso, ¿no? Eso, a mi Extraño. juicio, está dirigido al gran público, ¿no? Tú pones Sí, una parte de contenido importante, luego la parte más claro. lúdica, más del personaje cuando está ahí en la playa con la enfermera, todas estas cosas que, claro, al final el 50% del público que va a estos son hombres y mujeres, y en aquella Claro. época hay que pensar William Holden con Sí. el Dr. Soler y la otra señora que con en el bañador de la época, pues eso tiene su público, o sea, interrumpe en un momento. Estamos hablando de 1957. Sí, pero probablemente esas concesiones que sí, desde el punto de vista de más Hollywood eran absolutamente lógicas, desde el punto de vista industrial, desde el viéndolo punto por el de paso vista del tiempo, es lo que más artístico, incluso en su momento, desde el punto de vista artístico, probablemente pone en grave peligro la película. Se echa de menos El valor artístico, ¿no? Probablemente Es un paréntesis, sí, es un poco porque extraño. luego ya todo lo que es la parte del reclutamiento pero la parte esa de donde está él en el hospital, pues bueno, es una parte de relleno para a mitad de película para no aburrir al gran público. Incluso su relación con los aborígenes, con los capitanes, que luego es muy importante para la misión, porque han de servir como enlace, incluso el papel de la... No, estar tan resumido que solo vemos casi la llegada y la despedida del poblado, ¿no? Al que llega, ¿no? Se echa de menos un poco la No hay planificación. nada más ahí, ¿no? Es verdad, se echa de menos la planificación de la huida un poco. Está tan elaborado luego todo el camino por la selva, todo lo que les pasa, porque a lo mínimo que les pasa todo tiene muchos detalles. Por ejemplo, cuando se encuentran con esos tres soldados que persiguen a uno, esa escena podría haber sido más corta, pero es larga porque tiene mucho suspense. Sin embargo, habría
mucho suspense, es cierto, planificar la huida o planificar a ver más. Esa escena me parece, fíjate, magnífica, la que ellos están, que parece que después de lo terrible que ha sido el moverse por la selva, cuando están en esa especie de Edén, de paraíso magnífico, la aparición de esos oficiales y luego esa sangre en que mancha de rojo esa agua que era cristalina y que ¿Te recuerda tiene muchos planos de ese tipo, brillantes, Bueno, tuvo el muy, Oscar muy en simbólico, fotografía por todas estas pero con aportaciones. mucho valor simbólico, ¿no? Se Al nos final, está de acabando el tiempo, como si me voy a pedir la escena favorita. ¿Cuál sería? Pues para mí la escena favorita es al principio de la película, cuando el coronel es capaz de mantenerse en posición de firmes, ahí está un día o 2 días, y no pierde la dignidad en ningún momento, la compostura, le hace una presión pacífica, tan pacífica, que al final el otro tiene que ceder. Yo creo que casi sería una de estas como la que he descrito. Habría que buscar alguna más, pero ahora, en fin, me voy a quedar con esa, sí, porque me parece que resalta el valor, es capaz de mostrar eso, el simbolismo, ¿no? Que tienen algunas imágenes, ¿no? Y no solo esa, ya digo que hay 5 o 6 más por ahí perdidas, pero que acaban, si uno le da un poco de vueltas a la película, las tiene grabadas, ¿no? Que son las que te hacen además pensar, ¿no? Y reflexionar. Dani, ¿cuál sería tu escena favorita? Pues yo me quedo con cuando sacan de la caja caliente por primera vez a Alec Guinness y lo llevan frente al coronel, ese duelo interpretativo que tienen los dos, y sobre todo hay un momento que es genial, que el coronel el coronel Saito se está cabreando ya, y Alec Guinness está muy cansado, pero aunque estuviese bien, lo haría de igual forma. Le dice, siéntese. Están en su cabaña y él le dice, siéntese. Vamos a hablarlo. Ha querido el mando en realidad, Por ¿no? supuesto. Se la... Un plano que es buenísimo, que es cuando llegan, mientras está sonando la música, mientras está su pelotón, el coronel lo mira y Alec Guinness solo vemos que se gira así parcialmente, como sabiendo que él está ahí, pero está con sus soldados. Ahora te atiendo, pero presta un poco de atención, así como que está ahí, como que lo sabe. Vale, pues ahora ya sí que no tenemos tiempo para más. Si es posible, Felipe, nos gustaría despedirnos con la marcha del coronel Bogey, que lo tenía apuntado y no lo había podido decir antes, para acordarnos de esta magnífica película, Dani. Si me permites, antes de, es que si no
ahí me enamoré de él. Bueno, pues estos